Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús, oyentes en general, público en general. Hoy en esta noche que me encuentro aquí en Acapulco, Guerrero, en México, pero en el estado de Guerrero, en Acapulco, 9 de enero del 2025, 9 de enero del 2025, siendo aproximadamente las 7 de la noche con 52 minutos, y voy a compartir un versículo de la palabra de Dios para que podamos escuchar lo que el Señor Jesucristo quiere darnos a entender por medio de su palabra, inspiración del Espíritu Santo. Que Dios bendiga esta transmisión y que Dios bendiga a los que van a oír en este momento lo que se está y lo que se va a decir. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 26. Fíjese bien cómo dice. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo vuelvo a repetir. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese bien algo muy importante, que el Maestro, nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, todavía no había ese derramamiento de su Espíritu, derramamiento del Espíritu Santo. Pues ese hecho nosotros lo podemos ver en el libro a los Hechos de los Apóstoles, cuando estaban todos unánimes y fue en el día de Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo. Y fue allí, hermanos, en el derramamiento en Jerusalén, en el día de Pentecostés, allí por entre los años 30-33 de nuestra era, en que Cristo fue fundada su iglesia, y a partir de ahí, hermanos, hasta hoy, todos aquellos que le hemos aceptado, que nos hemos convertido al Evangelio por un verdadero arrepentimiento y por haberle aceptado, somos el Israel injertado con la nación de Israel de sangre nativa. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, precisamente cuando aquí en el texto de la Biblia, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, que eso fue lo que se cumplió en el día de Pentecostés, agrega diciendo aquí la palabra, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, fíjese algo muy importante. A veces nosotros nos encontramos con problemas hermenéuticos bíblicos, nos encontramos porque no distinguimos bien la geografía bíblica, no distinguimos bien la antropología bíblica y también la antropología humana. Entonces, cuando, hermanos, leemos la Biblia, es cuando más debemos de sentir la necesidad de poder escuchar a la voz del Espíritu Santo, lo que el Señor enseña en su bendita palabra, porque Él lo dice así, hermanos. Él os enseñará, ¿quién? El Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, para que Él nos enseñe todas las cosas, es que nosotros debemos primeramente adentrarnos. No se trata de ser teólogos, no se trata de ser grandes hermenéuticos, no se trata de ser grandes apologistas o escatólogos, no. Lo que Dios quiere en nuestra vida es que el Espíritu Santo, fíjese bien en nuestra vida, que seamos impulsados, que nos esforcemos en poder escuchar, en leer su palabra,
Pero también no se trata de leer la palabra de Dios, hermano, sino que hay algo muy importante que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Mire cómo dice, capítulo 8, bendito sea el nombre del Señor. Y capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Hermano, debemos nosotros tener bien en claro que si nosotros entre más sepamos la Biblia, eso no quiere decir que vamos a alcanzar la salvación. Es muy triste. Hace unas semanas estaba yo escuchando, fíjese bien, hermano, para que tengamos cuidado, porque esto es muy delicado lo que le voy a decir. Estaba yo escuchando a un creo que es escatólogo o teólogo muy conocido en redes sociales, que se llama Armando Alducin. Fíjese bien, hermano, esto no es para señalarlo, ni para criticarlo, ni para condenarlo. Más bien, hermano, es para que tengamos cuidado, porque nuestra salvación está en juego si no la cuidamos. Y decía él, Armando Alducin, fíjese bien, hermano, estando conectado en el programa televisivo Enlace, él decía que, él decía que la salvación no se pierde. Fíjese, hermano, ¿cómo puede ser posible o concebible que una persona de años que haya dado conferencias, que se sabe la Biblia, hermano, muchísima Biblia, una personalidad de reconocimiento en el pueblo de Dios, pueda decir que la salvación no se pierde? Y ¿sabe qué, hermano? Eso es una gran aberración, eso es una gran mentira. ¿Sabe por qué? Bendito su nombre para siempre. ¿Sabe por qué esto es una gran aberración? Porque, hermano, la salvación que Dios nos dio, la salvación que el Señor nos otorgó un día por su gracia, claro que sí se puede perder. Por eso dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, en los pasajes, para no abrirme tanto hacia el tema, hermanos, en los pasajes de Mateo, capítulo, por ahí por el 5, fíjese bien, hermano, lo que les voy a leer. Bendita sea la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, a su nombre gloria. En Mateo, capítulo fíjese bien, hay un texto que está en el libro de Mateo, en los primeros capítulos, fíjese bien, Mateo capítulo 7, versículo número 31, número 21, Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, claro que la salvación sí se puede perder, pero ¿sabe qué necesitamos? Que no es de que estemos leyendo por leer la Biblia y de poderla interpretar a nuestro libre arbitrio o voluntad, sino precisamente cuando nosotros tenemos una duda, cuando nosotros tenemos
una confusión en el tema de la interpretación de las Escrituras, es ahí donde el Espíritu Santo es el que nos puede dar la correcta interpretación como una interpretación ideal o idónea. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque nosotros sabemos que Él es el autor de las Sagradas Escrituras. Luego entonces, también la asesoría competente nos la puede dar un conocedor de la palabra de Dios, hermano. Pero aquí debemos de tener cuidado. Leamos la Escritura, leamos la Biblia, pero no la leamos en la carne. Debemos de leer la Biblia en el Espíritu, siendo guiados por su Espíritu Santo para poder interpretar las enseñanzas que están en la Biblia. Mira, hermano, nosotros podemos estar leyendo mucho la Biblia y saber muchos textos de la Biblia, saber capítulos, saber salmos, pero eso no significa que seamos verdaderos conocedores de la palabra de Dios, porque cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos guía, nos da la interpretación, nosotros, hermano, podemos entender las enseñanzas de la palabra de Dios. Fíjese, hermano, yo a la iglesia donde voy a congregarme los domingos con mi familia, a veces las cosas yo no las comparto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque vamos a entrar en discrepancias y esto va a entrar en un desorden. Pero, hermano, ¿sabe por qué tenemos que leer la Biblia? Porque hay algo muy importante. Fíjese bien, yo acostumbro a leer la Biblia Reina Valera 1960, la traducción. Y de las demás traducciones, todas las lenguas vernáculas, hermano, alemán, inglés, castellano, todas las lenguas se agarraron de la interpretación, de la traducción de la Vulgata Latina. ¿Y a qué se le llama la Vulgata Latina, hermanos? De que la Vulgata Latina fue una traducción que Jerónimo, allá por el siglo como cuarto o quinto de nuestra era, en donde se hablaba el latín, él llegó a encontrar en Jerusalén los manuscritos, eran en unas como papiros o rollos, y esas eran las copias de las copias que se conservaban de los originales. Aquí fue el grave error, hermano. ¿Sabe cuál? Que Jerónimo tradujo literalmente, fíjese bien, hermano, tradujo literalmente del idioma, de los idiomas de la Biblia al latín. Ese es un error totalmente garrafal, hermano. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ilumine, que nos revele, a su Espíritu Santo que nos revele cuál es el tiempo que estamos viviendo hasta hoy en la actualidad. Porque, hermano, le voy a poner un ejemplo, pero le pido por favor, analice lo que le voy a decir, y no es para que nos molestemos o para que cerremos nuestros ojos o nuestra mente a lo que se está diciendo. Fíjese bien, hermano. En la epístola del apóstol San Pablo, cuando fue Primera Tesalonicenses, hermano, que nosotros encontramos el pasaje de la Biblia, Primera Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 15 al versículo 17, allí, hermanos, encontramos el arrebatamiento. Entonces, se utiliza la palabra harpazo, y nosotros podemos llenarnos de bibliografía, podemos llenarnos de compendios, podemos llenarnos de otras Biblias, de la bibliografía que usted guste, podemos llenarnos.
pero siempre vamos a estar en un sentido de pensar las cosas siempre en lo mismo y siempre en lo mismo. Y yo le traía este pasaje en Primera Tesalonicenses, porque aquí habla de la venida del Señor. Y aquí, hermanos, cuando se tradujo Jerónimo tradujo de la Vulgata Latina, o sea, la traducción de los idiomas originales al latín, el grave error de Jerónimo es que en los idiomas originales la palabra harpazo no es lo mismo la palabra harpazo en el latín, que tiene otro sentido, tiene otro concepto, otra significación. Y de la Vulgata Latina, de las lenguas vernáculas, todos tradujeron. La del castellano, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera también tomaron de la Vulgata Latina. Y acuérdese que son dos monjes que se convirtieron al Evangelio, Casiodoro y Cipriano de Valera. Por eso se dice la Reina Valera. Y la primera traducción, hermano, fue la traducción de la Biblia del Oso. Esa fue la primera traducción al castellano. Pero nosotros debemos de ser cuidadosos. Le repito, no se necesita ser un gran teólogo. No se necesita haber estudiado institutos teológicos de pastores, de preparación. No se necesita, hermanos, ser un gran escatólogo, sino que se necesita que el Espíritu Santo nos ilumine, nos llene y nos guíe a la verdadera interpretación en las Sagradas Escrituras. Entonces, grave error encontramos en la Reina Valera 1960. Harpazo, como lo tradujo la Vulgata Latina, no es lo mismo harpazo en los idiomas originales. Por eso nosotros, más bien las corrientes cristianas, los movimientos cristianos, desde un poco siglos atrás, han estado agarrando corrientes que las mismas iglesias católicas agarran para poder darle la interpretación que la Biblia nunca dijo en su palabra. Entonces, hermano, ahí debemos tener cuidado. Por eso es importante que pidamos la guianza de su Espíritu Santo en la interpretación de las Sagradas Escrituras, para que Él, el gran maestro hermenéutico de los hermenéuticos, el que da la interpretación a su bendita palabra, es que nosotros, hermano, nosotros podamos vislumbrar, tener un panorama sobre estos tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos que se están acortando, que son los tiempos en que el Señor, hermano, ya no podemos decir faltan días espirituales, sino faltan segundos en lo espiritual para que el Señor aparezca. Y si usted quiere, hermano, en verdad comprender lo que significa el harpazo, arrebatamiento, léase Mateo 24. Ahí, hermano, léaselo, pero mire, le pido de favor, no lo lea por leer. Y si lo lee una vez, vuélvalo a leer, analícelo. Y Mateo 24 es un pasaje paralelo con Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15 al 17, para que vea, hermanos, en qué tiempo nos encontramos. Y si aún quiere ahondar más en el tema, Mateo 24 con Primera Tesalonicenses capítulo 4, entonces lo puede comparar con Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, pasajes paralelos concordantes con lo que es el harpazo. Y en otras ocasiones se utiliza la palabra parusia, del griego parusia, la presencia visible de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, hermano, por más que leamos la Biblia, por más que hasta nos podamos desvelar, por más que una persona podrá ser gran teólogo, escatólogo, ya se lo dije, hermano, Armando Alducin, no es para juzgarlo, simplemente yo lo estaba oyendo, que desde tiempo atrás él ha dicho que la salvación no se pierde. Grave error, hermano. Una persona que tiene una preparación de mucho tiempo, que ha dado conferencias en diferentes lugares, hermano, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu Santo es el vicarius del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo hace las veces de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que su Espíritu Santo habita en nosotros, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Fíjese bien, hermano, el Espíritu Santo es un ser increado. Óigalo bien lo que le estoy diciendo, hermano. El Espíritu Santo es un ser increado. ¿Qué quiere decir? Que nunca fue creado. Así como nuestro Señor Jesucristo es un ser divino increado. El Espíritu Santo es igual un ser divino increado. Luego entonces, hermano, el Espíritu Santo procede del Padre, pero también procede del Hijo. Comparten la misma sustancia, deidad, divinidad, un solo Dios de verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es el que está obrando en la tierra, es el que está obrando en nosotros para fortalecernos, para vivificarnos, pero también para ser nuestro Maestro, porque Él nos hará recordar todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Pero ¿qué debemos de hacer, hermano? Leer la Biblia en el Espíritu. Eso es lo importante. Eso es, hermano, que llenémonos de su presencia. Hermano, para ser un buen lector de la Biblia, no se necesita haber leído muchos libros. Para ser un buen lector de la Biblia, no se necesita tener estudios académicos de grado, de licenciatura, de maestría, de posgrado. No, hermanos, porque el apóstol San Pablo era un hombre sin letras, y en el día de Pentecostés, cuando fue el derramamiento de su espíritu, ahí se levantó Pedro con poder. Sí, hermano, el Espíritu Santo, fíjese bien, usted lo sabe, el Espíritu Santo nos da poder. Y mire cómo dice en los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Fíjese cómo dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjese, aquí la palabra poder es dinamita, del griego dinamos, poder dinamita. Entonces, el Espíritu Santo tiene poder para iluminarnos y que nosotros podamos despejarnos de nuestras costumbres, de nuestras modalidades de poder pensar lo que la Biblia nunca dijo, pero que nosotros creemos que sí lo dijo. Y no, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque su venida está cerca, pero el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos comprender su palabra, escudriñarla, vivirla y saber que su palabra, hermano, fíjese bien, su palabra es fiel y verdadera. Y aunque esta palabra, fíjese bien, aunque esta palabra, Reina Valera 1960, le han añadido versículos a la Biblia, la han torcido, hermanos. Sí, hermano, la Biblia la han torcido, pero más sin embargo, no porque la hayan torcido o porque le hayan agregado textos a la Biblia, no quiere decir que no sea la palabra de Dios.
Este libro es sagrado, hermanos. Es sagrado, pero sí hay que entender que la palabra ha sufrido variaciones y no es la palabra de Dios, hermanos. Es las traducciones, los traductores que le han movido y metido mano a la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia que dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Grave error, hermano, no está en el texto original. Lo que todos sabemos, primera de Juan, son 3 los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Verbo. El Espíritu Santo tampoco están en el texto original, mas sin embargo fueron añadidos. Pero le voy a decir una cosa muy importante. En hermenéutica hay una premisa establecida y eso es bien cierto. Fíjese bien, la Biblia no se puede contradecir, no se contradice a sí mismo. A pesar de que le han añadido y quitado textos a la palabra de Dios, la Biblia no se contradice. Por eso hay otra premisa que dice en hermenéutica: deje que la Biblia diga lo que diga. Bendito su nombre para siempre. Entonces, eso es lo importante, hermanos, poder escudriñar y poder entender su palabra. Así es que, hermano, estamos prestos para oír la voz del Espíritu Santo que nos dice: yo vengo. Él viene, el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Los tiempos se acortan. Y yo le pido, comparta la transmisión, hermano. Compártala. Yo la voy a subir al YouTube. Y que Dios te bendiga. Y me despido de todos ustedes. 9 de enero del 2025, aquí en México, pero desde Acapulco, Guerrero. Me encuentro aquí, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesucristo.